¿Qué tal, amigos de Página Abierta con la Educación? ¿Sabe usted lo que es la xenofobia? La xenofobia es el sentimiento que se instiga y que se genera en contra de todos aquellos que no son nacionales del país donde uno vive. Desgraciadamente, la educación hace que todos estemos un poquito afectados por este sentimiento y que algunas nacionalidades no sean de nuestro agrado. Usted va a decir, eso no es cierto. Pues sí es cierto. Se hace a través de la educación, de la convivencia, y hay que hacer todo un trabajo para desmontar ese sentimiento que es completamente inhumano. Por eso me complace enormemente compartir con Ingrid Luciano. Ella es parte del MST, que es el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores, pero que en este caso nos va a hablar de cómo a través del gobierno dominicano, ella denuncia, existe como política institucional, como política estatal, xenofobia, o sea, sentimientos que canalizan este accionar en contra de los extranjeros. Ingrid. Bueno, muchas gracias, Diana, por recibirme en el programa. Y sí, vengo a hablar del tema de lo que son las políticas xenófobas y racistas, hay que decirlo, del gobierno. Dos palabras que, como has dicho, hay gente que cree que eso no existe, que son como si fueran lloriqueos o puras quejas de algunos grupos. Sin embargo, son realidades históricas, tanto el racismo como la xenofobia, que afectan a las sociedades y que tienen mucho que ver con lo que son las secuelas del colonialismo y del sistema actual capitalista también en que vivimos. Y en nuestro país no son realidades nuevas, pero nos compete actualmente hablar de lo que ha sido las políticas del gobierno de Abinader y el PRM, que han llevado a cabo algunas medidas muy concretas que afectan los derechos humanos hasta más básicos de la comunidad inmigrante y que de manera bastante peligrosa e irresponsable han ido alimentando ciertos sentimientos de odio que también son muy peligrosos auparlos y alentarlos en la población. En ese sentido, un conjunto de organizaciones sociales, populares, de izquierda, feministas, antirracistas, etcétera, hemos venido coordinándonos y declarándonos en contra de ciertas medidas. Y esas medidas, para poner muy concretamente cuáles son, está, digamos, que el caso que más ha llamado la atención en los medios incluso con rechazos a nivel internacional, que es el caso de el secuestro y expulsión de mujeres embarazadas haitianas sacadas por los directivos de migración y agentes de migración de los mismos hospitales y llevadas hacia Haití, impidiendo en muchos casos que puedan tener atención médica. Está el caso también de la suspensión, sin decir hasta cuándo, del visado para estudiantes haitianos. Antes de esto ha habido otra serie de medidas, entre ellas lo que son las deportaciones en masa también, lo que fue plantear una limitación, una limitante de 90 días para que se echaran a inmigrantes que estuvieran sin papeles en los distintos trabajos y demás, pero incluso antes de que se llevara a cabo este periodo de tiempo, ya estaban llevando a cabo redadas. Por ejemplo, la Asociación de Bananeros lo denunciaron, el hecho de que fueron agentes de migración a las pocas semanas de ese anuncio, estaban deteniendo a trabajadores sin ver de nacionalidad ni siquiera, sino puramente por perfil racial. Trabajadores de piel negra se los llevaban detenidos y allí chequeaban entonces si tenían cédulas, si tenían pasaportes, si tenían o no tenían papeles. Y esa es una realidad de asedio contra la comunidad inmigrante que se viene llevando a cabo de manera cada vez más sistemática y que es, digamos, que bastante peligrosa.
Entonces, esas son las medidas contra las cuales un conjunto de organizaciones nos hemos venido pronunciando. Sí, en el caso particular de los bananeros, que la desconocía, realmente República Dominicana se ha convertido en el exportador número 1 de banano orgánico y lo hace en fincas que se encuentran en zonas fronterizas. La mayoría de estos son inmigrantes que tienen unos papeles de trabajo que pueden venir a República Dominicana a trabajar y volver y retornar a Haití. De hecho, duermen en Haití, tienen sus casas en las áreas fronterizas y vienen hasta República Dominicana, pero ese proceso de documentación por parte de los bananeros les fue muy costoso, porque todo el mundo sabe que aparentemente es gratuito, pero sí tiene un costo altísimo, porque hay que santiguar normalmente a todo el personal que está colaborando y realmente poner en riesgo las exportaciones y los mercados, porque no solamente se perderían las exportaciones de un tiempo, sino que inmediatamente tú nos puedes suplir un mercado que ya tú con mucho trabajo habías logrado. Volver a recuperar ese mercado tendría un costo altísimo, muy alto, en detrimento de la generación de divisas y del ingreso de estas divisas a República Dominicana, que contribuyen tanto pues a equilibrar o a hacer menos lesivo el costo de las divisas con respecto al dólar. Sin hablar de, como tú dices, de la parte, estamos hablando ya en la parte económica exclusivamente, sí, sin quitar la parte humana de que todas estas personas que hicieron un esfuerzo denodado durante años por documentarse, pues entonces se les prive de hacer el trabajo que tienen. Y ustedes tienen realmente, porque mucho se argumentó que no era cierto, que no estaban sacando a nadie en los hospitales, a pesar de que vimos algunas imágenes de que algunas personas pudieron tomar, ¿no?, con sus celulares, pues mujeres embarazadas subiéndose y bajándose de autobuses, pero los portavoces del gobierno hicieron ver que esto era una denuncia infundada, que no era cierto, que nadie se había sacado. Más bien, ellos se han cuidado mucho de que no haya buenas imágenes y que no haya buena documentación de esa situación, pero de hecho la han justificado. Luego de todas las críticas que ha tenido, se vieron unas declaraciones del director general de Migración diciendo, es que si usted está ilegal, yo puedo ir y sacarlo debajo de la cama. Sí. Es decir, estaba diciendo nosotros, y esto va a continuar, y lo siguieron y dijeron esto va a seguir. O sea que ellos, de hecho, en ese sentido han ratificado el hecho de que ha sucedido, pero además hay organizaciones que también, y ya incluso la prensa internacional ha hecho ese trabajo de reportaje con casos individuales y cómo esto ha provocado el hecho de que se separen incluso familias, de mujeres que vivían aquí, tenían hijos aquí, se la llevan expulsada hacia Haití. Incluso adolescentes, que yo vi algunos casos de adolescentes que nacieron en República Dominicana, que por razones precisamente de la dificultad que tendrían para volver y el riesgo que tendrían de ser detenidos, jamás han ido a Haití y que de repente fueron puestos en la frontera sin conocer a absolutamente nadie allí, sin tener capacidad económica para movilizarse y para llegar hasta quizás donde un familiar que no conoce, porque realmente quizás este familiar nunca ha venido a República Dominicana y ella jamás ha ido a Haití. Vi algunos casos. Eso es sumamente importante, ese aspecto de personas dominicanas que son de ascendencia haitiana, que sufrieron las consecuencias de lo que fue la sentencia 168-13, que dejó sin nacionalidad a unas 200,000 personas. Ese problema no está resuelto, como no estuvo resuelto también el tema de la regularización de inmigrantes, que son dos cosas distintas, personas dominicanas, nacidas aquí, que independientemente de sus padres, madres, tienen el derecho a la nacionalidad. Y que habían nacido antes del 2010, exacto, que fue cuando el cambio de constitución. Cambio de constitución que planteaba
no el jus solis, sino que tú, para ser dominicano, tú tienes que ser hijo de dominicano o puede ser hijo extranjero, pero con padres que tengan documentación legal como residentes legales en República Dominicana. Exacto. Que tampoco creo que se solucionó con aquel trabajo que se hizo de regularización, porque no terminó el trabajo. Claro. O sea, la gente tiene unos papeles temporales que le dan la posibilidad de vivir en República Dominicana durante un tiempo. Esos papeles están vencidos y eso tiene un costo muy alto. Así es. Muy alto. Yo debo decirte que, y alguna vez lo he dicho, que una de mis nietecitas de 1 año vino a República Dominicana, nació en Canadá, tiene pasaporte canadiense, vino a República Dominicana y es 30 días. Ellos entendieron que era el mes, del 1 al 31. Pues no, es 30 días. Y entonces, al intentarse ir al 31, que se fueron, pues tuvieron que pagar una multa de 200 y tantos dólares por pasarse un día de más. O sea que República Dominicana, me imagino que si a estos emigrantes les tratan con la misma tabla rasa, pues realmente van a verse, porque 200 dólares para un emigrante que trabaja en condiciones casi siempre muy depauperadas es muchísimo dinero. Claro, hay amplias denuncias de los movimientos sociales. En el caso de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, denuncian que el plan, que fue un gancho, el plan de regularización para ellos en particular, porque lo que hizo fue, en muchos casos, fue extranjerizar a estos dominicanos y dominicanas. Habían nacido y habían nacido aquí. Tenían documentación, muchos tenían documentación, otros todavía no la tenían porque todavía no tenían cédula, porque no tenían edad de tener cédula, y además porque, señores, hay un porcentaje muy importante de la población que no tiene documento. Exactamente, independientemente de su ascendencia, etcétera, es un grave problema que hay. O sea, es un grave problema que tiene su origen no solamente en esta generación. Yo conozco particularmente una chica que su madre, una señora, la verdad, que su madre no tenía documentación. Entonces la madre, ya adulta, ya anciana, consiguió documentación, pero ya ella se había podido documentar, o sea, toda una historia, pero para luego ella poder documentar esos 4 hijos que había tenido, además de un tiempo precioso, apoyo de personas que decidieron pues darle un sustento económico para el costo de todo este papeleo, pues realmente los hijos tienen documentos, pero después de muchos años, y arriesgando su escolaridad, Hay que decir que hace algún tiempo pues se trabajó a través, creo, de alguna de las instancias gubernamentales, se trabajó bastante para reducir el número de personas, para darle apoyo, pero aún así hay muchísima gente que por no tener el dinero del transporte, del pasaje, y no era una sola vez, había que ir varias veces, pues quedaron marginados del proceso de regularización. Y estamos hablando de dominicanos, que ni siquiera la mamá, el papá, o sea, todos son dominicanos, pero que su presencia en el país data de muchísimas generaciones, ese es el punto, que aquellos planes que se anunciaron en su momento y que se llevaron a cabo parcialmente fueron realmente poco exitosos en términos de lograr tanto el derecho a la nacionalidad de las personas dominicanas de ascendencia haitiana como de lograr la efectiva regularización de la población inmigrante. De hecho, hay organizaciones de estas que forman parte de esta campaña en contra de las medidas del gobierno que plantean un verdadero plan de regularización que se lleve a cabo actualmente. Tú me vas a explicar ese plan precisamente en el próximo segmento de Página Abierta con la Educación, conversando con Ingrid Luciano, filósofa, inquieta, teatrista y
activista social. Bien, Ingrid, tú puedes poco explicar ese plan que es contrario al que implementó en la gestión pasada el gobierno y que desgraciadamente solo pudo regularizar a un número muy reducido de personas. Sí, esa es una propuesta que está llevando a cabo, por un lado el colectivo haitiano CRD está planteando esto, de un verdadero plan de regularización que tome en cuenta la realidad. O sea, aquí pasó que se le dio un permiso, una residencia temporal de 1 año a gente que tenía toda la vida trabajando y viviendo en República Dominicana. Entonces, que sea un plan que verdaderamente regularice la situación real de las y los inmigrantes. Y cuando esas personas son detenidas y se detecta que ese plan está vencido, se le desprovee de este documento que, aunque está vencido, pero muestra que hizo su esfuerzo en un momento. Bueno, no, me parece que no le quitan los documentos. Lo que sí hay casos es de gente que la han mandado para allá, para Haití, y lo que eso también ha alimentado, que son parte de las denuncias, es la corrupción militar y policial y de los agentes migratorios, porque lo que están es en el macuteo que tanto conocemos, de cuánto tú tienes que tener en mano para que no te deporten. Digamos que ese es el grave problema, que tú tienes que manejar una cantidad de efectivo porque tengo el papel vencido y para que no me manden para allá, ¿cuánto tengo que pagar? O sea, esa es la realidad. Que de un sitio te ponen a otro para que tú sigas teniendo que sangrar. Como exacto. Dicen. Y el anuncio, por ejemplo, de que no se iba a atender a inmigrantes indocumentados en los hospitales, al menos que fuera una emergencia, es una cosa gravísima. Y había gente que decía, bueno, pero es que si estás ilegal, entonces estás haciendo algo ilegal, entonces no mereces la salud. Señoras y señores, la salud es un derecho universal. O sea, usted puede ser un asesino y usted tiene derecho a la salud, para que entendamos un poquito que no hay nada que te quite los más básicos derechos humanos, mucho menos ser inmigrante indocumentado y aportar a la economía de un país, que de hecho inmigrantes aportan 9% del Producto Interno Bruto del país. Que a través de su trabajo generan beneficios para el país que equivalen al 9%, o sea que realmente casi como un sector exportador importante. Y otra cosa, hablando de un país donde tiene un altísimo número de personas que a su vez son migrantes. Ahora mismo vivimos la tragedia de estos jóvenes que murieron en México en este accidente. Y que se habla de un número, pero que todavía no está indeterminado. ¿Cuántas de las víctimas, heridos y muertos, pueden ser de nacionalidad dominicana? Lo que demuestra que realmente no solamente los dominicanos se van vía las clásicas yolas que van hasta Puerto Rico, sino que llegan hasta Panamá y de ahí comienzan todo un recorrido. En todos lados hay dominicanos y dominicanas, sí. En todos lados. Y somos un país que tiene 15% de la población viviendo fuera. Tenemos mucho más emigrantes que inmigrantes, de hecho. Y no nos luce la xenofobia, porque la sufrimos en carne propia en todas partes donde estamos. Y todos, yo digo que no hay una sola persona en República Dominicana, al ser un 15% de la población, que no tenga un hijo, un hermano, un primo, un tío, abuelo, o incluso a veces los padres. Así es. Residiendo en el extranjero. Y realmente su fuente de sustentación económica, de hecho no es casual que el peso dominicano haya tenido una cierta estabilidad en los últimos años, gracias precisamente a las remesas que vienen desde los dominicanos que viven en Estados Unidos, en Europa y, como tú muy bien dices, en todos los puntos del mundo. Incluso para mí fue una sorpresa enorme, por ejemplo, cuando en uno de los programas de televisión que reporta audiencia, ¿no?, en el extranjero, reportaba audiencia desde Nueva Caledonia. ¡Wow! Una pequeña islita en Oceanía. Entonces tú te preguntas, francesa, ¿no? Tú te preguntas, ¿cómo? Y yo misma conocí personas que vivían en Nueva Caledonia
dominicanos que vivían en Nueva Caledonia, me dice que sí, que allá hay una comunidad que para la población que hay en Nueva Caledonia es importante. O sea, que en Nueva Caledonia todo el mundo sabe que la República Dominicana, por el número de dominicanos que realmente viven allí, y que incluso algunos no se han ido por vía de República Dominicana, sino que empresas canadienses, ¿no verdad?, contratan a personal y que llegan hasta allí y son dominicanos. Pero uno en un órgano de difusión, que ustedes, el periódico del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadoras, ustedes hablan de falsas noticias, que salen en los medios y que todo el mundo pues repite, dando por sentado que es cierto, que se habla sobre los emigrantes, ¿no verdad? Y en el caso particular, contra las mujeres haitianas. Todos manejamos datos de miles, 10,000 millones de pesos que tiene el costo de la atención a mujeres haitianas en los hospitales de República Dominicana, por decir un dato. Entonces, ¿tú me puedes hablar de este tema? Sí, es súper importante porque una de las estrategias que ha llevado a cabo el gobierno a través del ministro de Salud, del mismo director de Migración, hasta el propio presidente cacareando algunas cosas, es de repetir y repetir y repetir una mentira hasta que se convierta en verdad. Y han utilizado esto de los llamados fake news o noticias falsas. Y comenzaron desde temprano en el año, y las consecuencias han sido las políticas concretas que han llevado a cabo. Desde temprano en el año planteando esta idea de que la carga que implican pongo entre comillas parturientas, porque es un término como para deshumanizar también, entre comillas las mujeres embarazadas, gestantes, qué sé yo. Como esta idea de las parturientas haitianas como una carga pesada para la salud del país, etcétera, y el ministro de Salud lanzó unas cifras como lo de los 10,000 millones, o de que se ocupaba el 40% del presupuesto en salud, la atención a las inmigrantes embarazadas. Y hay que ver que el y eso de es salud, una ahora, cosa absurda. Con el tema de las vacunas, tiene que haberse incrementado enormemente. Entonces, si el 40% se va solamente en parturientas haitianas. Que lo interesante es que ni el 40% ni siquiera se va en todos los partos del país, que se den de todas las mujeres. Ni siquiera se va en la atención en salud, porque un presupuesto en salud implica muchas cosas administrativas, pago de nómina, o sea, es imposible. Reparaciones, compra de equipamiento, claro, campañas publicitarias que desgraciadamente todos sabemos que son muy costosas. Exactamente. Ahí sí se va mucho dinero. Entonces, si uno se pone a calcular el costo por parto que eso implicaría, es una cifra exorbitante y completamente absurda. Nosotros hacemos un llamado al periodismo en el país a que no repita esas falsas noticias sin hacerle un contraste, porque lamentablemente eso lo ponen en los medios y lo ponen así y ya, eso lo dijo el ministro, pero debería haber un poquito de investigación. Incluso alguien denunció que de ser cierta esta noticia, cada parto tenía un costo de unos 300,000 pesos. Exactamente. Y ni siquiera en las clínicas ni dónde. Más de élite del país, normalmente los partos tienen un costo tan alto. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de que esa es la carga, nosotros tratamos de ponerle entonces la otra cara del asunto. ¿Qué es lo que no está diciendo el gobierno al difundir estas mentiras? No está diciendo que están reduciendo el presupuesto de salud para el año 2022 en medio de una pandemia. No están diciendo que siguen financiando, digamos, que a las ARS y a las AFP. No están diciendo tampoco las otras cosas que sí implican una carga para el país, como las grandes exenciones tributarias que todavía tienen las transnacionales, la zona franca, que sí representan un monto así grandísimo del presupuesto nuestro, lo que implica la corrupción también, lo que implica incluso el gasto en publicidad del mismo gobierno. Esas sí son cargas. Entonces, cuando decimos que no podemos cargar con
Haití. Bueno, si fuera el caso, es verdad que no podríamos, pero no cargamos. Es decir, tanto el pueblo trabajador es uno, de la nacionalidad que sea, y cargamos en general con una clase, una élite que ha sido corrupta, que nos paga bajos salarios, que nos quiere quitar de las pocas conquistas laborales que tenemos en el país a través de distintas reformas que andan inventándose, como que quieren quitar la cesantía, o cada vez quieren quitarnos más derechos sociales adquiridos, y eso, el atacar a la población inmigrante, el llamado que hacemos es a que la población trabajadora, la población estudiantil, jóvenes, etcétera, a nadie le beneficia el ataque de los derechos de la comunidad inmigrante, porque si nos damos cuenta, el ataque de los derechos de la comunidad inmigrante viene al mismo tiempo que se atacan los derechos de toda la población. Y solo en la unidad entre todas las personas que somos afectadas por estos ataques a nuestros derechos va a ser posible que logremos otras cosas. O sea, que no nos dejemos como manipular por esos sentimientos de odio y de que para que yo esté bien, entonces tiene que estar mal la comunidad inmigrante. No, no, eso lo que hace es que pone hacia abajo las posibilidades de mejora a nivel salarial, a nivel de otros derechos laborales, a nivel de las condiciones de trabajo. Afectan a todo el mundo y, como hemos visto, afectan a la comunidad dominicana de ascendencia haitiana, pero afecta a toda la población dominicana de piel negra, que por perfil racial también se ve asediada caminando por la calle o entrando a un sitio, que la miran de cierta manera. O sea, decir que no hay racismo en un país donde una persona, mientras más oscura su piel, más sufre de discriminación y prejuicios, es un poco mezquino. Sí, tú hablabas de un monto que es muy importante. Tú hablabas del 9% del Producto Interno Bruto de República Dominicana está generado precisamente por el trabajo de estos inmigrantes. ¿Abordan ustedes también otros inmigrantes en su tema de preocupación o piensan ustedes que los haitianos son los más necesitados y en consecuencia se han concentrado en esta población, o realmente otros inmigrantes que hay en el país y que quizás sean de más reciente, y algunos no son tan recientes, como por ejemplo las personas de origen cocolo, etcétera? ¿Abordan ustedes este tema o realmente el peso del problema de los inmigrantes haitianos es un fardo tan pesado que no pueden ocuparse de él? No, es la comunidad inmigrante más amplia, pero efectivamente, por ejemplo, la Unión de Trabajadores Cañeros, que es una de las organizaciones también que firman esta declaración y que han estado movilizándose y que les han impedido por lo menos 3 movilizaciones contra las medidas, impedido directamente por policías, no los dejan marchar para manifestarse. Ellos vienen planteando que los trabajadores cañeros son dominicanos, son inmigrantes, y de esos inmigrantes algunos son haitianos, algunos son de origen cocolo también, y luchan por los derechos, por ejemplo, a la pensión, que ha sido una de sus luchas más fuertes, pero también por los derechos laborales de toda esa comunidad inmigrante. Otra de las comunidades que sí ha sido beneficiada con un plan de regularización parcial ha sido la comunidad venezolana, que ese es un ejemplo que toman la organización Haitianos RD, por ejemplo, para plantear, bueno, similar a como se hizo con la población venezolana, ¿por qué no se puede hacer con la población haitiana? O sea, son poblaciones que vienen por distintos motivos. ¿Por qué no se puede llevar a cabo o sea, si se puede, se quiere aparentemente, ¿por qué no se puede llevar a cabo ese plan de regularización? Bien, vamos a seguir hablando en el tercer y último segmento con Ingrid Luciano, que me dio la gratísima sorpresa al comenzar, que es hija de una ex compañera de estudios, a quien hace algún tiempo que no veo, pero a quien pues siempre le he tenido gran afecto y admiración. Pero en ese tercer segmento yo quiero que tú me expliques este tema que ustedes abordan. La riqueza producida por los cañeros va a los paraísos fiscales. ¿Cómo realmente tanto esfuerzo producido y con derechos denegados realmente no se queda en República Dominicana? Bien, quiero que tú me digas esto de que, bueno,
no solamente esa riqueza, desgraciadamente se basa en paraísos fiscales, sin quedarse en el país, contribuyendo, como son riquezas muchas veces en divisas, pues contribuyendo a que circule la divisa en República Dominicana, y todos sabemos que el precio de la divisa va a depender del nivel de circulante. Si circula mucho la divisa, pues hay menor presión sobre la compra y en consecuencia el precio está más bajo. Yo creo que tú me digas. Esto fue a partir de lo que salió en los Pandora Papers, donde, dicho sea de paso, nuestro presidente le salpicó también el tema de los Pandora Papers, que a diferencia de en otros países donde eso sucedió, que hubo un movimiento hasta para casi llevar a los presidentes, por ejemplo, de Chile a la justicia y demás, aquí eso pasó sin mucha pena, ni sin pena ni gloria. En este caso también llamó la atención fortunas generadas por la industria azucarera, que hay que decir que la fortuna de la industria azucarera, que creció en pandemia, de hecho, estaba produciendo miles y miles de dólares, mientras que un cañero recibe 175 pesos por tonelada de caña. Y están exigiendo un pago ahora de 580 pesos por tonelada, es la exigencia que están haciendo. Entonces, ¿qué fue lo que se reveló en los Pandora Papers? Que familiares de Carlos Morales Troncoso crearon trusts con la empresa Trident en el estado de South Dakota, en Estados Unidos, por un monto de 14 mil millones de dólares. Que él presidió las operaciones azucareras de la Gulf and Western, que cambió de dueños, de nombre, luego en 1984, convirtiéndose en lo que conocemos como el Central Romana. Entonces, bueno, básicamente ellos, y uno de los temas también que es parte de las denuncias que se hacen, que los capitalistas azucareros de República Dominicana se benefician con la mayor cuota estadounidense para la importación de azúcar cruda a tasa preferencial. Un 17% de las importaciones azucareras que realiza Estados Unidos son bajo esta modalidad. Pero esa preferencia que tiene el azúcar dominicana es por la superexplotación de los trabajadores de la caña. Entonces, hay una cuestión básica, digamos que una consigna básica que tienen los cañeros, es que sin cañeros no hay azúcar. Y es que eso que nos llevamos a la mesa o que se llevan a la mesa en los Estados Unidos, que parece como que viene de la nada, viene del trabajo súper explotado en una situación de semiesclavitud de los trabajadores de la caña. Entonces, esa exigencia de pensiones para los cañeros que se viene llevando a cabo desde hace años y que sigue vigente, porque Abinader hizo relaciones públicas diciendo que iba a cumplir, no cumplió. Dio solo una parte, 200 y pico, 295 pensiones de 1.600 que prometieron. Pero además, inmigrantes haitianos, trabajadores de la caña que tienen décadas aquí en el país y que ya recibían sus pensiones, le fueron quitadas esas pensiones, que esa es una denuncia que ha hecho la Unión de Trabajadores Cañeros. Entonces, son parte de las sistemáticas medidas, como decíamos al inicio, xenófobas del gobierno, que realmente hay que poner la atención y que hacemos otra vez un gran llamado al periodismo en el país para que vaya y para que haya investigación sobre estas temáticas y que salgan a la luz, y ojalá haya una amplia denuncia de esto por parte de la población dominicana. Eso que tú estás denunciando, Ingrid, de que si bien es cierto que se otorgaron algunas pensiones, también es cierto que algunos que ya disfrutaban de las mismas fueron despojadas de estas. Realmente los pone en mayores niveles de riesgo, claro, y de precariedad a estos cañeros. Hay que recordar, señores, cómo República Dominicana tenía una producción azucarera importantísima y realmente en los años 80 decidió desmantelarla, dejando a pueblos enteros en condiciones depauperadas. Por eso muchas veces muchas personas entendieron que toda esa población que trabajaba en la caña y que estaba precisamente nucleada en torno a los cañaverales y a los ingenios, pues sencillamente tuvo que venir a vivir a la ciudad, tuvo que hacerse emigrante
de rural a migrante urbano y aumentó la percepción de que la población de origen haitiano en República Dominicana había crecido exponencialmente. Y era que realmente toda esa gente que vivía en los ingenios y que tú quizás nunca te ibas a encontrar con ellos, tuvieron que venir a vivir a los barrios de Santo Domingo e integrarse a los trabajos de diferentes índoles con el fin de su subsistencia. Pero además, Ingrid, cómo realmente solamente fueron en detrimento de los cañaverales y de los ingenios que eran del Estado Dominicano, del CEA, cómo concomitantemente con la destrucción del patrimonio económico dominicano, estos emporios, entiéndase los Vicini, la Central Romana, que como tal muy bien tú dices, pasó de Golf and Western a Central Romana, como realmente en Barahona también hay otro que precisamente está quitándole las tierras a los campesinos para aumentar su producción cañera, porque se puede aprovechar de la cuota preferencial para República Dominicana a un precio bastante más alto que el precio internacional del azúcar y que se quede en manos privadas. Que se quede en manos privadas, o sea, es otra de las medidas que se han hecho en República Dominicana para que el Estado sea más pobre y algunos ricos sean más ricos. Sean más ricos, así mismo es. Y todavía había un dirigente sindical de un sindicalismo con el que no estamos de acuerdo, porque es un sindicalismo que no es combativo. Pepe Abreu se atrevió a decir el otro día en un encuentro que hicieron con Abinader de que allá en los ingenios se vivía mejor que en cualquier sitio, en los batelles, que ahí se vivía mejor que cualquier sitio, cuando hay muchos lugares donde la gente hace sus necesidades en cubetas. No hay ni siquiera una letrina en muchos lugares, donde no hay luz, no hay agua, no hay nada. O sea, realmente es muy fuerte que las relaciones públicas a veces maten la realidad. Y si vemos lo que invierte el gobierno en publicidad, hay que ponerle un ojo, porque tal vez ese dinero se puede ir a hacer muchas cosas que sean reales y no decir esto. Tú querías hacer precisamente, sí, y quería que... Sí, hacer énfasis en que hubo unas 600 entre organizaciones, dirigentes sociales y políticos, académicos, intelectuales, a nivel internacional, de unos 28 países que firmaron una carta que fue entregada por un conjunto de organizaciones la semana pasada a la Cancillería, que era diciendo las vidas haitianas importan y basta de políticas racistas del gobierno dominicano. Esta no es la primera carta así a nivel internacional que circula alrededor de este tema. Es un tema que ha generado mucho rechazo y que no debemos de ponerle atención en la medida en que a veces los llamados del gobierno dominicano a la comunidad internacional, porque no podemos cargar, o incluso llamando a una intervención o a una posible nueva MINUSTAH, también debemos rechazarla. Es decir, porque a veces la gente no ubica qué es lo internacional. Cuando nosotros hablamos de lo internacional, nos referimos al movimiento social y popular a nivel internacional, haciendo un llamado a la solidaridad con el pueblo trabajador haitiano, con la gente inmigrante que viene aquí, etcétera. Pero hacer un llamado a cuando se dice a la comunidad internacional, a veces es un eufemismo para decir intervención, para decir que el imperialismo forma parte del problema en Haití, no puede formar parte de la solución. Entonces, ¿piensan ustedes realmente, ya que estamos concluyendo, que como tú vienes a denunciar xenofobia en el gobierno actual, piensa usted que es una xenofobia que toda la vida ha existido? Porque yo siempre uso como colofón que yo fui educada en un sistema que decía la ignominia que significaba para los dominicanos ser esclavizados por una raza inferior, con lo cual nos están diciendo esclavizados cuando realmente todos sabemos que precisamente fue en el marco
de la ocupación haitiana o de la presencia haitiana, que se abolió la esclavitud. Que se abolió la esclavitud, ¿no, verdad? Y además la ignominia, o sea, la vergüenza de una raza inferior. Terrible, lo terrible. Cual, o sea, toda esa frase que de tanta oírla me la aprendí de memoria, pues realmente vehiculaba un racismo enorme. Y cuando se trata de desmitificar ese racismo a través de algunos textos escolares, entonces hay toda una denuncia de que a través de los textos escolares se quiere importantizar más a Haití que a República Dominicana y darle mayor valor y dimitificar el sentimiento hostil que tienen los haitianos hacia los dominicanos. O sea, hay cuando todo esto no se da precisamente frente a la presencia que tuvimos de franceses, de españoles, de norteamericanos, claro. Porque también eso hay que decirlo, Ingrid, que realmente fue en el marco de cuando los dos países estaban ocupados por Estados Unidos, exactamente. O sea que todo era Estados Unidos, que realmente estos niveles de apertura y esta insistencia de que haitianos trabajaran en los cañaverales fue una política norteamericana que otros gobiernos la mantuvieron, como los de Trujillo y los que siguieron, pues, y sucedieron en la época en que la caña tenía un valor que lo sigue teniendo, lo único que solamente para la parte privada. Volvemos al tema de la caña. Ajá. Volvemos al tema de la caña. Desmantelamos todo, hicimos todo con nuestros cañaverales, destruimos muchas poblaciones, pero los ricos que tenían cañaverales y que tenían ingenios siguieron siendo más ricos. Así es. Bien, quiero despedirme, agradecerte pues tu presencia y por favor no repitamos las llamadas frases dichas, como me aprendí yo esa de memoria, desgraciadamente. La famosa frase hecha del número tan alto de inversión que se hace en salud hacia los inmigrantes haitianos, quienes, y hacia los dominicanos, que nacieron como dominicanos, pero que por su condición de origen haitiano son denostados en el país. Gracias, Ingrid. Gracias, Diana. Con ustedes nos veremos en otra oportunidad.